Muy buena noche para todos, muchísimo gusto. Mi nombre es Leonardo Castañeda Garzón. Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y para la materia de economía voy a hacer un breve video hablando acerca de los indicadores macroeconómicos en Colombia. Sin más ni menos, empecemos. A continuación, vamos a proceder a realizar un análisis de la economía en los últimos años en el territorio nacional, en donde explicaremos cómo factores como la inflación, el desempleo y la política económica han incidido en las empresas, la sociedad y las familias colombianas en los últimos años. Para empezar a hablar de esto, primero debemos explicar qué es la inflación. Entonces, vamos a empezar por ahí. Esta es el aumento generalizado y sostenido en el tiempo de los precios de bienes y servicios en una economía. Cuando la inflación está presente, cada unidad de moneda pierde poder adquisitivo, lo que significa que con la misma cantidad de dinero se pueden comprar cada vez menos bienes o adquirir menos servicios. La inflación normalmente se expresa como una tasa de porcentaje que se da de manera anual. Acá hay un breve ejemplo de lo que decimos. Muchos años atrás, con esta unidad de dinero, digamos $10, se podía adquirir bastantes productos, pero al pasar del tiempo, la moneda perdió poder adquisitivo, lo que significa que al transcurrir los años, cada vez vamos a poder adquirir menos productos con la misma cantidad de dinero. Es importante destacar que, bueno, que la inflación rara vez es causada por un solo factor y a menudo es el resultado de la interacción de múltiples fuerzas económicas. Normalmente los bancos centrales y las autoridades económicas suelen monitorear cuidadosamente los indicadores económicos para identificar y responder a las presiones inflacionarias, utilizando herramientas como la política monetaria para mantener la estabilidad de los precios, pero no se me asusten que ya vamos para allá. Vamos a hablar de uno de los dos tipos de inflación, que es la inflación de demanda. La inflación de demanda ocurre cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad productiva de la economía. Esto puede deberse a un aumento en el gasto del consumidor, de la inversión empresarial o el gasto gubernamental. Asimismo, la inflación de demanda es generada por uno o varios factores que a continuación pues vamos a describir. El primero es el aumento del gasto. Cuando el gasto total en bienes y servicios de una economía supera su capacidad productiva, puede generar una demanda excesiva que impulsa los precios al alza. El siguiente es el aumento del consumo. Si los consumidores tienen más dinero disponible y aumentan sus gastos, la demanda de bienes y servicios también aumenta, presionando los precios al alza. Y el aumento de la inversión. Un aumento en la inversión empresarial y la demanda de bienes de capital puede generar presiones inflacionarias si la capacidad productiva no le puede seguir el ritmo. Muchas veces uno piensa que no, que deberían subir los salarios, que subiendo los salarios se arregla la economía, pero eso es una gran mentira porque como podemos ver, una inyección de dinero en el capital de los ciudadanos causa inflación, causa elevación en los precios y pérdida del poder adquisitivo del dinero. Ahora vamos a hablar de la inflación de costos. Esta se produce cuando los costos de producción para las empresas aumentan y éstas trasladan esos aumentos de costos a los precios de los bienes y servicios. Los factores que pueden contribuir a la inflación de costos incluyen el aumento de los costos de materias primas, salarios, energía. Y al igual que la inflación de la demanda, esta también es producida por varios factores que pues a continuación vamos a analizar. El primero es el aumento de los costos de producción. Si los costos para las empresas aumentan, ya sea debido a un alza en los salarios, materias primas, energías u otros insumos, las empresas pueden trasladar esos aumentos a los precios de los bienes y servicios finales. Choques de oferta. Los factores externos como desastres naturales, conflictos geopolíticos o interrupciones en la cadena de suministro pueden reducir la oferta de bienes y servicios, lo que lleva a a un aumento en el precio final de los precios. Y por último, las presiones salariales. Si los salarios aumentan significativamente y las empresas trasladan esos aumentos a los precios, puede generarse inflación. Explicando brevemente cada uno, en el aumento de los costos de producción, digamos, para una empresa que produzca muebles, si el precio de la madera aumenta, probablemente pues aumente el valor de los muebles que se le va a ofrecer al consumidor al final. Los choques de oferta, digamos, más adelante vamos a hablar de eso porque eso ha afectado la economía del país, pero digamos, un ejemplo, la guerra de Ucrania causó una elevación en los costos de los combustibles, por ejemplo, lo cual también afecta finalmente la economía, generando inflación. Y presiones salariales, lo que hablábamos hace un momento, si empieza a subir mucho el salario, digamos, de una empresa que produce, no sé, atún. Entonces, probablemente, pues, ese aumento en el salario
que se representa como en una pequeña pérdida para la empresa, ellos lo van a recuperar aumentando el precio del producto, pues al final. Entonces, como podemos ver, todo, así no parezca, afecta para la inflación. Acá tenemos las cifras de inflación en los últimos años, 2019, 2020, 2021, 22 y 23. Hablaremos un poco acerca de esto. Del año 2019 para atrás, la inflación se ha mantenido muy constante, por eso pues no la vamos a tocar, ha sido muy constante, pero en el año 2020, curiosamente, hubo una disminución en la inflación, lo cual es un poco confuso de entender, dado que pues fue un año muy difícil para todos debido a la pandemia, así que vamos a hablar acerca de eso. Las cifras de inflación en el 2020 se vieron afectadas por varios factores. El primero, el impacto de la pandemia del COVID-19. La llegada de la pandemia tuvo un impacto significativo en la economía global, incluida la de Colombia. Las medidas de confinamiento y las restricciones para contener la propagación del virus llevaron a una disminución en la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez contribuyó a la moderación de la inflación. La reducción de la demanda. Por las mismas restricciones y la incertidumbre económica, se llevó a cabo una disminución en la demanda de bienes y servicios. La menor demanda pudo generar presiones a la baja en los precios, ya que las empresas pueden enfrentar dificultades para aumentar los precios en un entorno pues con demanda débil, ¿no? Eso también colaboró a que bajara la inflación. Las bajas tasas de crecimiento económico. Bueno, la contracción económica asociada con la pandemia también pudo haber contribuido a las tasas de decrecimiento económico, bueno, y a las tasas más bajas ofrecidas por parte de los bancos. En entornos de bajo crecimiento, las presiones inflacionarias suelen ser menores. Recordemos que para esos años los bancos empezaron a dar beneficios, empezaron a hacer descuentos en los créditos, reducción en las tasas de interés de los mismos, pues por toda la situación que se estaba viviendo a nivel nacional, lo cual también colaboró a que disminuyera un poco la inflación. Y por último, la política monetaria. Esta es la respuesta del Banco de la República y esta influyó de gran manera en la inflación. En situaciones de crisis económicas como las que vivimos en ese año, los bancos centrales suelen implementar medidas para estimular la economía, como reducciones en tasas, lo que puede tener un impacto en la inflación. Ya hablaremos un poco acerca de la política monetaria para que podamos entender específicamente de qué estamos hablando. Ahora hablaremos de las cifras de inflación en los años 2021 y 2022. Como podemos ver, estas tuvieron un incremento significativo. Esto debido a la reactivación económica después de la pandemia del COVID-19, que hizo que pues volviéramos a consumir productos que durante 2 años dejamos de comprar. Esto incidió en el crecimiento de la inflación. Aparte, por esas épocas tuvimos un aumento significativo en el valor del dólar, que en el año 2022, a finales, llegó a sus picos más altos. Esto afecta el costo de las importaciones y por ende aumenta el valor de la inflación. Y por último, los costos del petróleo, que pues por ende incrementaron el valor del combustible, y todo esto fue detonado por los conflictos entre Rusia y Ucrania, lo cual contribuyeron, adivinen a qué, a una alza en la inflación. Cifras de inflación en el 2023, que fue el año pasado. El resultado de la inflación del año pasado pues fue satisfactorio, dado que podemos evidenciar una disminución porque a pesar de los ajustes de precios en el sector energético que se realizaron, recordemos que pues se realizaron bajas en las tarifas de energía, de gasolina, debido a las deudas heredadas por el manejo de la pandemia, desaceleraron la inflación. Esto se vio favorecido por el menor crecimiento en los precios de los alimentos, la dilución de las presiones externas, menores precios de las materias primas y menor tasa de cambio, así como el ajuste interno por cuenta de la postura de la política monetaria que dio señales claras a los agentes y analistas para reducir las expectativas inflacionarias a corto plazo. Todo esto que acabamos de mencionar contribuyó a que pues cerráramos el año pues con una tasa que sigue siendo alta, una inflación del 9,28%. Recordemos que también hubo un aumento significativo en el salario mínimo, pues lo cual obviamente dispara un poco más la inflación, pero pues pudimos ver una reducción también significativa respecto al año 2022. ¿Cómo nos afecta la inflación? Bueno, la inflación puede afectar los costos de producción y las ganancias de las empresas.
Los aumentos constantes de precios pueden dificultar la planificación financiera y la fijación de los precios por parte de las empresas. ¿Cómo nos afecta a nosotros como sociedad, como personas? Un aumento generalizado en los precios puede reducir el poder adquisitivo del dinero, afectando a los consumidores y afectando nuestra capacidad para adquirir bienes o servicios esenciales. Ahora tenemos que hablar del desempleo. El desempleo se refiere a la situación en la que las personas que están en edad de trabajar quieren trabajar y están buscando empleo activamente, no logran encontrar el trabajo. El desempleo es un indicador clave de la salud económica de un país y tiene implicaciones significativas para el bienestar de la sociedad. El desempleo no se queda simplemente, digamos, como con esta definición, puesto que existen diferentes tipos de desempleo, así no parezca, así que los vamos a describir a continuación. El primero es el desempleo friccional. Este ocurre cuando las personas están entre empleos o buscan su primer empleo. Este tipo de desempleo es considerado muy normal y suele ser temporal. Digamos, un muchacho que hasta ahora cumplió los 18 años, pues que empiece a buscar empleo. Hasta ahora está entrando en el rango de edad para empezar su vida laboral, por ejemplo. Entonces, es lo más normal que al tener 18 años estés desempleado. El siguiente es el desempleo estructural. Este se produce cuando hay una falta de coincidencia entre las habilidades que poseen los trabajadores y las habilidades requeridas para los puestos de trabajo disponibles. Esto normalmente se debe a cambios tecnológicos, cambio en la estructura de las industrias o de la geografía. El siguiente es el desempleo cíclico. Este relacionado con las fluctuaciones económicas. Este tipo de desempleo ocurre durante las recesiones cuando la demanda de bienes y servicios disminuye y las empresas reducen su fuerza laboral, algo como lo que pudimos evidenciar en el año 2020 durante la pandemia del COVID-19. Y por último, es el desempleo estacional. Este está relacionado con patrones estacionales en ciertas industrias, por ejemplo, trabajadores agrícolas que están desempleados durante la temporada baja de los cultivos o digamos, después de la temporada de diciembre. Normalmente en diciembre se abren muchas vacantes de empleo, pero por temporada. Y lo más normal es que pues en enero estas personas ya no estén laborando. Las tasas de desempleo en Colombia se han mantenido muy constantes, a excepción del año 2020, en el cual pues por efectos de la pandemia evidentemente incrementó. En el 2021, cuando empezamos el proceso post pandemia, empezó a disminuir ligeramente y pues volvimos como a la normalidad durante los últimos 2 años. Bueno, ¿cómo afecta el desempleo a las empresas? Altas tasas de desempleo pueden llevar a una reducción en la demanda de bienes y servicios, afectando las ventas de las empresas, es decir, afectando las utilidades. Además, la incertidumbre económica asociada con el desempleo puede influir en las decisiones de inversión y expansión de las mismas empresas. ¿Cómo nos afecta a nosotros como sociedad y como personas? Pues el desempleo puede tener impactos negativos en la calidad de vida, ¿no? Afectando nuestra capacidad para satisfacer nuestras necesidades básicas y pues poder contribuir al crecimiento económico, no solo de un país, sino pues de una familia, por ejemplo. Ahora vamos a hablar acerca de las políticas económicas, monetarias y fiscales. Las políticas económicas, bueno, en Colombia, como en muchos otros países, se dividen generalmente en dos categorías principales. Estas son las políticas monetarias y las políticas fiscales. Estas políticas son herramientas utilizadas por las autoridades para influir en la economía y alcanzar objetivos específicos, como por ejemplo el control de la inflación, el estímulo del crecimiento económico y la gestión del empleo. Así que, a continuación, vamos a hablar un poco acerca de estas políticas. Política monetaria. Bueno, vamos a hablar acerca del Banco de la República de Colombia. Todos hemos escuchado del Banco de la República. Este es el Banco Central del país y es el responsable de implementar la política monetaria. Su objetivo principal es mantener la estabilidad de los precios, aunque también debe contribuir al crecimiento económico y a la estabilidad financiera. ¿A través de qué? De una herramienta llamada tasas de intereses. Una de las herramientas clave utilizadas por el Banco de la República. Esta es son las tasas de interés, perdón, conocidas como las tasas de intervención. Modificar las tasas de interés afecta los costos de endeudamiento y crédito en la economía, influyendo en el gasto y la inversión en el país. Y por último, operaciones de mercado abierto. ¿Qué es esto? El Banco de la República también lleva a cabo operaciones de mercado abierto para comprar o vender valores, afectando la cantidad de dinero en circulación y la liquidez del sistema financiero. Ahora hablaremos acerca de la política fiscal. Vamos a hablar
de algo llamado Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Todos hemos escuchado de eso, pero pues no sabemos realmente qué es lo que hace. Bueno, este es el responsable de la política fiscal en Colombia. Formula y ejecuta el presupuesto del gobierno y gestiona los ingresos y gastos del sector público. Ahora vamos a hablar de los impuestos y de los gastos. La política fiscal implica el uso de los impuestos y gastos públicos para influir en la economía. Por ejemplo, durante tiempos de desaceleración económica, el gobierno podría aumentar el gasto público o reducir impuestos para estimular la economía. Y por último, la balanza fiscal. Esta es el equilibrio entre los ingresos y gastos del gobierno. Esta puede tener un impacto en la deuda pública y por ende en la estabilidad económica del país. La política económica. Ambas políticas, tanto la monetaria como la fiscal, suelen trabajar en conjunto para lograr objetivos económicos. En nuestro hermoso país, como en otros lugares, estas políticas pueden ajustarse según las condiciones económicas y los objetivos específicos en un momento dado. Y es importante tener en cuenta que la efectividad de estas políticas depende de varios factores y su implementación puede evolucionar en respuesta a cambios en la economía, tanto nacional como en el entorno global. ¿Cómo nos afecta la política económica? Bueno, ¿cómo afecta a las empresas? Las políticas económicas, como la monetaria y la fiscal, pueden influir en las tasas de interés, de inflación y la demanda agregada. Esto afecta las condiciones de financiamiento y la capacidad de las empresas para operar y para expandirse. ¿Cómo afecta esta a nosotros como personas, como sociedad? Las políticas económicas también tienen efectos directos en la sociedad y en las personas, como por ejemplo las decisiones sobre los impuestos que todos pagamos y sobre los gastos públicos también pueden afectar a la distribución de la riqueza y la provisión de los servicios sociales esenciales en el país. Ahora vamos a hablar cómo todos estos factores que acabamos de mencionar afectan al desarrollo económico. ¿Cómo medimos el desarrollo económico de un país? Bueno, esto se mide a través de diferentes factores, pero vamos a tomar como unidad de referencia el PIB o Producto Interno Bruto, el que ya hablamos en las sesiones anteriores. La inflación, por ejemplo, puede afectar el Producto Interno Bruto de varias maneras. Un nivel moderado de inflación puede reflejar un crecimiento económico saludable, pero la hiperinflación puede distorsionar los cálculos del Producto Interno Bruto, ya que los precios cambian rápidamente. Además, si la inflación es alta, el PIB nominal, o sea, sin ajustar por la inflación, puede aumentar, pero el PIB real ajustado por la inflación puede no experimentar un crecimiento genuino. Acerca del PIB nominal y el PIB real, ya hablamos en una sesión anterior. Siguiente, las tasas elevadas de desempleo. Bueno, estas indican una subutilización de la fuerza laboral, lo que puede resultar en una disminución de la producción y la actividad económica en el país. Cuando hay más desempleo, la capacidad productiva del país no se utiliza al 100%, lo que puede llevar a una disminución del Producto Interno Bruto. Y por último, las políticas económicas. Estas pueden traer efectos directos en el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si se implementan políticas fiscales expansivas como aumento del gasto público, reducción de impuestos o políticas monetarias expansivas como la reducción de las tasas de interés, se puede estimular a la demanda y aumentar la actividad económica, lo que a su vez puede impulsar el Producto Interno Bruto del país. Ya habiendo analizado todos estos factores, ya tenemos una idea mejor de cómo juegan en la economía nacional, cómo juegan en la economía del país. No siendo más, los dejo con un fuerte abrazo, una feliz noche. Recuerden, mi nombre es Leonardo Castañeda y espero verlos en una futura ocasión. Bye bye.